Leviatán, el monstruo marino más temido. Hay criaturas que pertenecen a la imaginación, otras pertenecen a la historia, y luego están aquellas que, aunque nadie ha podido demostrar su existencia, tampoco han podido ser olvidadas. El Leviatán es una de ellas, porque no importa cuántos siglos pasen, cuántas civilizaciones desaparezcan, o cuántas explicaciones racionales intenten imponerse, su nombre sigue provocando lo mismo, una sensación incómoda, profunda, casi instintiva, un miedo que no necesita pruebas, porque parece venir de algo más antiguo que el conocimiento humano, un miedo que parece heredado. Durante la llamada Edad de Oro de los viajes marítimos, cuando los océanos eran territorios desconocidos y cada travesía era una apuesta contra lo imposible, los marineros europeos hablaban del Leviatán en voz baja, no como una simple historia para asustar a los nuevos, sino como una advertencia real. No lo describían todos de la misma forma. Algunos lo veían como una ballena gigantesca, pero no una criatura común. No era solo su tamaño, era su comportamiento, su forma de moverse, su capacidad para aparecer sin previo aviso y desaparecer sin dejar rastro. Otros juraban que no era una ballena, que era algo peor, una serpiente marina colosal, capaz de rodear un barco completo en segundos, deslizándose bajo el agua con una velocidad sin sentido, creando corrientes tan violentas que podían arrastrar embarcaciones enteras hacia el abismo. No atacaba siempre, y eso era lo más inquietante a veces. Solo observaba, pero cuando decidía hacerlo, no dejaba sobrevivientes. El Leviatán no era simplemente un animal, no cazaba por hambre. Había algo en su comportamiento que parecía intentional, como si eligiera, como si supiera. Antes de un ataque, el océano cambiaba. El agua se volvía extrañamente tranquila. El viento desaparecía. El sonido del mundo se apagaba y luego comenzaban a formarse remolinos alrededor del barco, no violentos al principio, lentos, incontrolados, como si algo estuviera jugando con ellos, como si estuviera decidiendo cómo empezar. Y entonces llegaba, no siempre visible, no siempre completo, a veces solo una sombra o un movimiento imposible bajo el agua, pero suficiente para entender que estaban frente a algo que no podían enfrentar, algo que no pertenecía a su mundo. Pero el Leviatán no es solo una leyenda de marinero, es mucho más antiguo, mucho más profundo. En el Antiguo Testamento, el Leviatán aparece como una bestia marina creada por Dios, no como un error, sino como parte del diseño. Un ser tan poderoso que solo una fuerza divina podría dominarlo. Un monstruo cuyas escamas son impenetrables, cuyo aliento es fuego. El Leviatán no es presentado simplemente como una criatura. Es un símbolo del caos primordial, del desorden previo al mundo. En antiguos escritos se habla de cómo Dios juega con el Leviatán. No lo destruye como si su existencia fuera necesaria. Se dice que, al final de los tiempos, el Leviatán será destruido y su carne será servida, como si estuviera esperando ese momento. Existen paralelos en distintas partes del mundo. En la mitología hindú, los Naga dominan las aguas. En Babilonia, el dios Marduk derrota a Tiamat. En distintas culturas, distintos nombres han, pero la misma idea. Algo vive en el océano, algo antiguo que estuvo ahí antes que nosotros. El pensador Thomas Hobbes utilizó el nombre Leviatán para describir al Estado, una entidad gigantesca capaz de imponer orden
a través del poder absoluto. Can, el tiempo. Algunos buscaron explicaciones tangibles. Se habló de ballenas gigantes, de cachelots, criaturas reales que dieron origen a las leyendas. Pero los relatos no coinciden con animales conocidos, no en tamaño, no en comportamiento. Lo que describen es una presencia. El descubrimiento del Leviathan Melville demostró que existieron criaturas colosales, pero el Leviatán de las leyendas no se limita al pasado. Algunos creen que sigue ahí en oculto en zonas del océano que aún no han sido exploradas, donde la luz nunca ha llegado. Investigadores sugieren que el Leviatán podría estar inspirado en avistamientos reales de seres aún no catalogados. Sombras bajo el agua. ¿Y si el Leviatán no es solo una criatura? ¿Y si es algo que adopta forma? Algo que se manifiesta, pero que nadie ha visto completamente. Entonces, el océano no es solo un espacio físico, es una frontera entre lo que conocemos y lo que nunca debimos intentar comprender. Why el Leviathan podría ser lo que vive del otro lado. El barco llevaba días navegando, demasiados días. Lo que comenzó como una travesía normal se había transformado lentamente en algo difícil de explicar. No hubo un momento exacto en que todo cambió. Fue algo más sutil, más silencioso. El primer indicio fue el silencio. No la ausencia total de sonido, sino un cambio en él. El océano dejó de comportarse como debía. Las olas ya no golpeaban el casco con la misma cadencia. Incluso las aves desaparecieron sin explicación. Era como si la vida se hubiera retirado, como si algo hubiera vaciado el entorno. Los marineros comenzaron a notarlo, primero como una incomodidad, luego como inquietud y finalmente como miedo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. El capitán intentó mantener la normalidad, pero incluso él se detenía a observar el horizonte con una tensión que no podía ocultar, porque había algo allí, no visible, pero presente. Las noches se volvieron más largas, más densas, más pesadas. El cielo parecía más oscuro de lo normal. Las estrellas ya no brillaban igual, como si algo la estuviera apagando. Y entonces comenzaron los sueños. Algunos hablaban de sombras bajo el agua, otros de hoyos gigantes, inmóviles, observando desde una profundidad imposible. Pero lo más inquietante era la sensación compartida. No era un sueño, era un recuerdo. Las primeras fallas técnicas llegaron. Brújulas que giraban lentamente, como si hubieran perdido toda referencia. Radios que emitían estática constante. Pero entre esa estática a veces se escuchaba algo más en ritmos, en patrones, como si algo estuviera intentando comunicarse, sin conocer nuestro lenguaje. Los sonidos no eran aleatorios, se repetían, como si estuvieran aprendiendo. Una noche decidió aislar una de las señales. Lo que escuchó lo hizo levantarse de golpe. Era un sonido profundo, grave, orgánico, como un latido, pero no de un corazón humano. Algo mucho más grande, algo que no debería poder escucharse a esa distancia. El operador apagó el equipo, pero el sonido no desapareció, como si viniera del océano. Esa misma noche, uno de los vigías gritó, un grito seco, instintivo, de terror puro. Toda la tripulación se movilizó, pero el vigía no podía hablar, solo señalaba hacia el agua. Al principio no vieron nada, solo oscuridad, solo superficie. Pero entonces
Algo se movió. Una distorsión, como si el agua se deformara desde abajo, como si algo gigantesco estuviera pasando justo por debajo del barco, deslizándose, rodeándolos. El barco crujió, por presión, como si algo estuviera tocándolo, midiéndolo. Nadie habló, porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Eso no era un accidente, era intentional. Y entonces el océano comenzó a girar. Un remolino comenzó a formarse alrededor del barco. Como una trampa, los motores se forzaron. El capitán gritó órdenes. Pero el barco ya no respondía igual. Algo lo estaba reteniendo. Y en ese momento alguien lo vio en una forma enorme. Un contorno que no encajaba con nada conocido a ojos, al menos algo que parecía mirarlos. No con curiosidad, sino con algo peor, reconocimiento, como si supiera exactamente qué eran, como si ya los hubiera visto antes. El remolino se intensificó, el sonido profundo, ese latido imposible, se volvió más fuerte. Miss Real, hasta que ya no hubo duda. No estaban solos, nunca lo habían estado, y lo que estaba debajo había decidido subir. El océano ya no es un océano, es otra cosa, algo vivo, algo consciente, algo que respira en la oscuridad. El remolino que rodea al barco deja de ser un fenómeno para convertirse en una estructura. No gira al-azhar. No responde al viento ni a las corrientes. Tiene un centro, un punto exacto hacia el cual todo es arrastrado lentamente, inevitablemente. El barco cruje de nuevo, pero esta vez el sonido es distinto, más profundo, más prolongado, como si la madera y el metal no solo estuvieran cediendo ante la presión, sino reaccionando ante algo que los está tocando desde abajo. No hay olas, no hay viento, y sin embargo todo se mueve. Los hombres en cubierta ya no gritan órdenes, ya no intentan entender. Sus voces se han reducido a susurros porque el miedo ha cambiado. Ya no es el miedo a morir, es el miedo a lo que van a ver antes de morir. El operador de radio, temblando, vuelve a encender su equipo. Necesita saber si ese sonido sigue ahí. Y lo está. Pero ya no es un latido lejano. Ahora es claro, pesado, inmenso en cada pulso. Atraviesa el aire, el metal, los huesos. No se escucha. Y entonces ocurre. La superficie del agua, justo al costado del barco, se eleva, como si algo desde abajo la empujara lentamente hacia arriba, hasta que deja de ser agua y se convierte en forma. Una parte, solo una parte, de algo demasiado grande para mostrarse completo, oscuro, imposible. No tiene una forma fija, no es una criatura como las que conocemos. Es una presencia con estructura. Uno de los marineros cae de rodillas, no por impacto, sino porque su mente no puede sostener lo que está viendo. Los ojos ahora sí son visibles, no como órganos, sino como puntos de conciencia, como focos de atención, y están mirando no a uno, no a varios, a todos. Al mismo tiempo, el capitán intenta hablar, intenta dar una orden, pero su voz no tiene fuerza. El barco deja de moverse, el remolino se detiene, el tiempo. Tambi, solo una presencia ni en ese instante. Algo ocurre, no afuera ni adentro, en una imagen en la mente en la oscuridad, en profundidad, extensión infinita, y en medio de eso, algo durmiendo, algo antiguo, algo que no tiene principio ni fin. Entienden que lo que ven
no es el Leviatán completo. Es solo una manifestación. Algo que el océano vive en él, el tiempo regresa. De golpe violento, el agua cae en el barco, se sacude. La criatura se mueve no rápido, sino con una certeza absoluta. Una de sus extensiones roza el casco, y en ese instante la madera se deforma, no se rompe, se dobla, como si dejara de ser sólida. El operador de radio ve su equipo. Las agujas giran, marcan algo que no debería poder medirse. El tiempo no están siendo atacados, están siendo como una repetición de algo que ha ocurrido antes. El Leviatán no los destruye de inmediato. No lo necesita porque ya ha hecho lo importante. Los ha visto. El barco finalmente cede. Se inclinan, desciende, pero no es una caída normal. Es lenta, extraña, hasta que no queda nada, solo el océano, calmo, otra vez, como si nada hubiera pasado, porque el Leviatán no es solo una criatura, es un evento, algo que ocurre y sigue ocurriendo. Y la verdadera pregunta no es si existe, sino cuántas veces más. Yaha.